Señor presidente de la comisión, señores asambleístas, queremos expresarles nuestra gratitud por esta oportunidad de dirigirnos a tan alta comisión para tratar un tema tan importante como es el tema de las enmiendas constitucionales y particularmente a la que corresponde al tema laboral, porque nuestra comparecencia aquí es fundamentalmente en esa calidad, en nuestra calidad de dirigentes sindicales, y sobre ese tema nos vamos a referir. El proyecto de enmiendas contenida en los artículos 10 y 11 y transitoria única del proyecto de enmiendas, presentado primero a calificación a dictamen previo de constitucionalidad ante la Corte Constitucional y que contiene la propuesta de, en el artículo 229, eliminar el inciso que determina que los obreros del sector público deben dejar de estar amparados por el Código del Trabajo, y en el 326, numeral 16, aquellas también que hacen referencia a esta situación. En nuestro criterio, después de un análisis muy serio, jurídicamente establecido, tiene varios elementos que afectan a los derechos de los trabajadores y que van incluso en contra del mandato constitucional y de los convenios internacionales. El Ecuador es un Estado, parte de la comunidad internacional y por lo tanto de la Organización Internacional del Trabajo. Todos los convenios ratificados por el Estado ecuatoriano lo obligan a respetar las disposiciones que estos convenios contienen e incluso sus procedimientos, porque de conformidad con el artículo 417 de la Constitución, señor presidente, señores asambleístas, la Constitución del Ecuador es una Constitución de cláusula abierta. En materia de doctrina constitucional, y lo voy a mencionar no porque seguramente vuestra experticia lo conoce, pero más por ilustrar mi intervención. En materia de doctrina constitucional, una constitución de cláusula abierta no significa otra cosa que es una constitución que, aparte de los artículos formales que contiene su texto, a ella se encuentran también incorporados los textos de los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, y obviamente los procedimientos que contengan estos convenios. Eso significa que la Constitución del Ecuador no tiene 444 artículos nomás. Y me permito citar esto, señor presidente, porque a partir de esta situación se desprende nuestra argumentación. Si el Estado ecuatoriano ha ratificado los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87, que habla sobre convenios sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, y el convenio 98, convenio sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, es obvio que para cualquier proceso que afecten los derechos garantizados en estos convenios, se debe primero seguir los procedimientos establecidos. En estos convenios, señor presidente, se establece primero el derecho de todos los trabajadores en general del mundo a estar organizados sindicalmente, porque aquí se ha confundido a veces el tema de derecho de asociación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, señor presidente, en su artículo 23, numeral 4, establece una clara diferenciación sobre el derecho de asociación en general y el derecho que tienen los trabajadores de organizarse en sindicatos para la protección y defensa de sus derechos. Consecuentemente, no puede confundirse el libre ejercicio de asociación en general con el derecho específico de los trabajadores a organizarse en sindicatos. En esa línea, la propia Naciones Unidas le pidió en su momento a la Organización Internacional del Trabajo que instrumentara convenios que posibilitaran un goce efectivo y una protección efectiva de estos derechos. El convenio 87 establece claramente el que todos los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. El convenio 98, señor presidente, dice que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Y algo muy importante, este convenio además aclara la diferencia entre trabajadores y entre los funcionarios de la administración pública, porque claramente establece, con su venia, voy a leerlo, en el artículo 6, señor presidente, dice: el presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos,
en la administración del Estado y no deberá interpretarse en modo alguno en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Funcionarios públicos en la administración del Estado. Estos elementos nos llevan a la siguiente posición. La Constitución del Ecuador claramente determina la obligación del Estado ecuatoriano de proteger los derechos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales, sobre todo los derechos humanos. En esa línea, señor presidente, la enmienda propuesta, al pretender derechos que están consagrados, tanto en la propia Constitución, porque por eso se pretende enmendar la Constitución, como en los tratados internacionales de derechos humanos, porque de conformidad con la Convención de Viena de 1969 sobre el valor de los tratados, tratado, convenio, protocolo, pacto son sinónimos, por lo tanto tienen el mismo valor y el mismo nivel de obligatoriedad jurídica. En ese marco, al pretender por esta vía eliminar normas que le garantizan a los trabajadores del sector público, no a los actuales, porque en eso somos claros, sino a los que vendrían a ingresar después de la aprobación de la enmienda, les eliminaría su derecho a estar amparados en el sindicato, que es el instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores, que no es el simple ejercicio de la libertad de asociación que establece de manera general la Constitución y la propia Carta de las Naciones Unidas, no, sino el derecho de sindicalización. Y al pretender eliminar con eso también el hecho de que pudieran acceder a la contratación colectiva, de que pudieran acceder al derecho de huelga, se está menoscabando los propios fundamentos que establece la Carta Magna. Nosotros decimos, primero, para cualquier procedimiento de esta naturaleza debemos seguir los pasos correspondientes. Estos convenios, señor presidente, establecen formas de ser denunciados, porque de acuerdo a la Constitución, solo al presidente de la República le corresponde solicitarle a la Asamblea Nacional la denuncia de los tratados. Y una vez que la Asamblea aprueba la denuncia de los tratados, o de los convenios en este caso, en ese momento recién se puede notificar al organismo internacional depositario del convenio del tratado sobre esta decisión del Estado que lo está denunciando. Ese procedimiento obviamente debió haberse dado y debería darse antes de aprobar cualquier enmienda que menoscabe las disposiciones de estos convenios internacionales que protegen los derechos y garantizan los derechos de los trabajadores en general sin discriminación alguna si se trata de trabajadores del sector público o del sector privado. Es un procedimiento que no se puede dar aunque se quisiera hacer, porque de acuerdo a los mismos convenios, señor presidente, para ser denunciados estos convenios se establece un sistema de procedimiento de esta manera. Una vez que un Estado ratifica el tratado, tiene la prohibición de durante 10 años legislar en contra, emitir normativa interna en contra del contenido de esos tratados y los derechos garantizados en esos tratados, en esos convenios. Cerrado ese primer periodo de 10 años de blindaje, se abre la posibilidad para que los estados que ratificaron puedan durante un año ejercer su derecho de denuncia. Si no lo ejercieron en ese año, se vuelve a cerrar por un periodo de 10 años siguiente y así sucesivamente en periodos de 10 y 1. Si sacamos la fecha en la que el Estado ecuatoriano ratificó los convenios internacionales que hacemos mención, señor presidente, nos vamos a topar con que en el caso de un convenio, del convenio 87, siguiendo este procedimiento, nos toparemos que en un caso hacen falta, señor presidente, más de 8 años todavía para que se abra la posibilidad de denunciarlos. Y en el caso del convenio 98, más de 9 años. Por lo tanto, no hay ni siquiera la posibilidad de legislar en contra de lo que dicen esos tratados, estos convenios, por cuanto el candado que los protege no está abierto para esa posibilidad. El Estado ecuatoriano en su Constitución proclama el derecho internacional como norma de conducta.
Y si lo proclama como norma de conducta, significa que es la forma como se va a comportar de acuerdo a esos convenios. Proclama el respeto a los convenios y sobre todo a los que son de materia de derechos humanos. En estas circunstancias, no tiene asidero el que por esta vía, sin que el convenio permita la posibilidad de que se norme internamente, el que se lo haga. Este blindaje establecido en los convenios y siendo parte del bloque de constitucionalidad del país, no pueden ser tocados. Se dice que es para buscar la igualdad material, pero es que en materia de igualdad material, la igualdad material no es para igualar hacia abajo, no es para igualar menoscabando derechos, señor presidente. Es para buscar mejores alternativas para los grupos vulnerables o los grupos desprotegidos. Quienes hemos seguido la evolución del derecho laboral en los últimos 30 años, 40 años, nos podemos dar cuenta, señor presidente, que la evolución del derecho laboral, al independizarse del derecho civil, lo hizo precisamente reconociendo de que no es verdad que hay dos iguales procesales como pasa en materia civil, y que el derecho laboral tenía que ser un derecho protectivo, tutelar, garantista de los derechos de la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. Y el Estado, guste o no nos guste, también es un empleador. Por lo tanto, el derecho al trabajo, el derecho del trabajo, como derecho que cubre y garantiza los derechos de los trabajadores, no es exclusivo para los trabajadores del sector privado. Tan es así que la evolución del derecho constitucional ecuatoriano en materia de garantías de los derechos de los trabajadores del sector público fue avanzando en esta nueva dimensión de lo que es las garantías a los derechos de los trabajadores ecuatorianos. Por lo tanto, sí nos preocupa severamente el que se plantee una enmienda que va en contra de lo que incluso la evolución doctrinaria en materia garantista dice, y se invoque una igualdad material. Anecdóticamente me permito citar un caso. En la Universidad de California hace unos años, el Estado de California dictó una ley por el cual separó un cupo para matrículas directas a las universidades de California. Y ese cupo de ingreso directo sin tener que pasar por prueba de admisión era para los hijos de los migrantes. Un estudiante americano fue a presentarse él sí, como tenía la obligación, a la prueba, no calificó y presentó una demanda en contra de la universidad que no lo admitió. Y la Corte Federal sentenció de que en ese caso no había desigualdad, porque lo que se buscaba era proteger los derechos de los grupos vulnerables. Ese es el principio de igualdad material. Esas son las acciones afirmativas, es la única manera en que se puede legislar de manera discriminatoria. Pero acá decir que porque algún trabajador del Código del Trabajo tiene 15 días de vacaciones y uno del sector público tiene 20 y que por eso entonces hay que privarlo de sus derechos fundamentales como el derecho de organización sindical y contratación colectiva, cuando lo que corresponde es, si hay esa inequidad, legislar más bien para que todos tengan 30 días de vacaciones y no privándolo de sus derechos fundamentales. Porque, señor presidente, el derecho de organización sindical y de contratación colectiva son derechos fundamentales recogidos entre los 10 convenios fundamentales de las propias Naciones Unidas como parte de los derechos humanos fundamentales. No se trata de cualquier derecho simple, no es un derecho de tercera o cuarta generación, están considerados como derechos humanos fundamentales. Y muchos nos preguntan que por qué nos oponemos si la disposición transitoria deja a salvo los derechos de los actuales trabajadores. Pero es que nosotros no podemos, señor presidente, como dirigentes sindicales serios y responsables con los futuros compañeros trabajadores, el decir, bueno, mientras no nos toquen a nosotros, no importa lo que pase con el resto de la sociedad. La Constitución no se hizo para proteger los derechos de los ciudadanos que nacimos y que teníamos ciudadanía solamente al momento en que se aprobó la Constitución. Se hizo más bien con una visión mucho más amplia. Tan cierto es que incluso se le concedieron derechos a la naturaleza con una visión de mucha avanzada. Entonces, sí preocupa de que se haya presentado un proyecto de enmienda. Comentábamos con el señor presidente de la República el otro día y le explicábamos los problemas que esto traía consigo.
E incluso el señor presidente de la República, con una apertura muy importante que nosotros reconocemos, nos decía, miren, por último, el derecho de organización sindical tienen razón que lo tengan porque efectivamente puede venir gobiernos abusivos. El derecho de huelga también porque efectivamente pueden venir gobiernos abusivos. Y en lo que todavía no estaba muy claro era en el tema del derecho de contratación colectiva, porque supuestamente existen abusos y esa teoría de los abusos se acabó, señor presidente, porque se han legislado tantas cosas sobre eso. De hecho, los mandatos constituyentes generaron decretos como el 1701 y el 225 que después la propia Corte Constitucional los ratificó parcialmente en su constitucionalidad y ahí se revisaron todos los contratos colectivos en los abusos que se establecían aparentemente en esos contratos colectivos. Entonces, si ya se ha legislado tanto en materia de regular los abusos que nosotros no negamos que en un tiempo y en muy pocos sectores se dieron en el sector público, señor presidente, no puede ahora pretenderse por un discurso que está agotado, que es fácilmente verificable que ya no tiene vigencia, se pretenda legislar en contra de los derechos de los trabajadores del sector público. Porque, insistimos, muy cómodo para nosotros fuera, señor presidente, simple y llanamente cobijarnos en la disposición transitoria única y olvidarnos del futuro. Pero ese no es la conducta responsable de cualquier dirigente, así como la de ustedes como legisladores. Cada vez que legislan lo hacen con visión de futuro, pensando no solamente en las actuales generaciones, sino en las futuras generaciones. Nosotros hemos venido aquí, señor presidente, a defender el derecho de compañeros anónimos, a los que no conocemos todavía, a los que a lo mejor no conozcamos, con los que no tenemos ni siquiera un vínculo de amistad ni de relación directa, pero que es nuestra obligación plantearle a esta Asamblea la necesidad de revisar profundamente este proyecto, que entendemos que no surgió en el ánimo de causar daño alguno, sino más bien por las preocupaciones que una prensa no bien informada ha venido distorsionando durante los últimos años sobre los supuestos abusos. Repito, señor presidente, señores asambleístas, se han venido dando medidas importantes sobre el control de los recursos públicos. Hoy, señor presidente, señores asambleístas, para firmar un contrato colectivo en el sector público, es el Ministerio de Relaciones Laborales el que pone los techos de negociación. Y nadie puede pasarse esos techos de negociación. Si el ministerio dice, por ejemplo, para este año el techo de negociación es el 4%, nadie, presidente, puede pasarse de ese techo. Porque además de ese filtro, los contratos colectivos pasan por el filtro del Ministerio de Finanzas. Y si alguien se pasó un centavo, inmediatamente viene la observación para que se recorte y se ajuste. Entonces, no existe tampoco ya esa posibilidad de romper los viejos esquemas, ¿no? O romper los presupuestos de las instituciones públicas a partir de una voluntad bipartita de un funcionario irresponsable que graciosamente concede beneficios o de un dirigente que presiona más allá de lo que corresponde. No, señor presidente, ya no hay esas posibilidades. Y nosotros no nos hemos puesto en medidas contrarias contra eso porque entendemos que efectivamente los recursos públicos son recursos de todos los ecuatorianos y que había que buscar de alguna manera el establecer los equilibrios adecuados para que entre los derechos de los trabajadores del sector público y los derechos de la comunidad no hubieran confrontaciones que perjudicaran al conjunto de la sociedad. Eso lo hemos entendido y lo entendemos perfectamente. Pero de ahí a que por esta vía se plantee a los futuros trabajadores dejarlos sin este amparo, y ahí sí generando, señor presidente, un doble régimen discriminatorio. Imagínense usted, dos trabajadores en la misma institución pública haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, pero como yo vengo antes de la enmienda, yo tengo sindicato, yo tengo contratación colectiva, yo tengo derecho de huelga, pero el nuevo que hace exactamente lo mismo, que está en el escritorio de al lado o que está conmigo en la calle, igual poniendo los postes de alumbrado eléctrico, resulta que mi compañero, como entró después de la enmienda, él ya no puede estar en el sindicato, él ya no va a poder estar amparado por la contratación colectiva ni ejercer el derecho de huelga. Eso sí es crear una grave discriminación. Eso sí es incluso generar una situación hasta odiosa y tensa entre compañeros trabajadores que puede afectar el clima laboral en las instituciones públicas. Entonces, si ya se han tomado medidas correctivas para los abusos que históricamente hubieron anteriormente y que, repito, en algunos casos nosotros también hemos condenado y no desconocemos, señor presidente, si ya se tomaron esas medidas, si además
se han venido dando, ¿no?, un sinnúmero de decisiones gubernamentales, de políticas gubernamentales para controlar adecuadamente el gasto público a través del tema de las negociaciones colectivas, no tiene realmente ya más fundamento, ni jurídico, ni social, ni económico, el que se plantee una enmienda que es más producto del escándalo de una determinada prensa que sigue buscando, señor presidente, que los trabajadores nos confrontemos con el gobierno nacional en el ánimo de generarle el caos al gobierno nacional. Desde el Parlamento Laboral Ecuatoriano, nosotros no hemos querido participar y hemos decidido no participar en ningún acto que se preste para, a nombre de los trabajadores, desestabilizar al gobierno nacional. Y hemos abierto siempre nuestra posibilidad de dialogar porque confiamos plenamente en que un gobierno liderado por el señor presidente Rafael Correa, por el ministro Carlos Mar Carrasco y por esta apertura que, insisto, gratamente, no tuvimos ni que pedir audiencia, señor presidente, sino que recibimos su invitación y es algo que nos trajo motivados a esta reunión, determinan de que efectivamente en una posición así de apertura, este es el camino para desestimar aquella odiosa situación injusta en la que se ha puesto a los trabajadores del sector público, a quienes se les acusa de un sinnúmero de cosas que no tienen sentido, porque en la oscura noche neoliberal no hubo un solo dirigente sindical que gerenciara una empresa del Estado y que por lo tanto fuera culpable de la debacle del país. No hubo un solo dirigente sindical público, señor presidente, señores asambleístas, que estuvieran en la administración de la cosa pública y tomando decisiones públicas importantes, como para que se nos tilde a nosotros es culpable de esos. A lo mejor algunos pidieron demasiado, y otros administradores en ese tiempo concedieron demasiado en el ánimo de que con eso mantener una falsa paz laboral y entonces sí asaltar las instituciones del Estado, señor presidente. Esa situación ya no se da. Esa situación han sido corregidas por este gobierno y nosotros las hemos aceptado porque eran justas frente a la demanda de que las cosas se hicieran en favor de todo el conjunto de la sociedad. Pero en definitiva, señor presidente, es hora de que tanto en derecho, que abundan las argumentaciones, tanto en la parte política y en la parte social, esta comisión le recomiende al Pleno de la Asamblea el que esta enmienda, que pudo haber surgido de una iniciativa en ánimo de hacer algo positivo, no encuadra ni en la realidad jurídica laboral del país, ni encuadra en la realidad. Concluimos esta comisión general, así que tiene la palabra. Señor presidente, yo había manifestado que no se puede buscar a título de mejorar determinados beneficios, menoscabar derechos fundamentales. Los derechos de organización sindical, de contratación colectiva, son derechos humanos fundamentales inmanentes al derecho humano fundamental al trabajo. No es mi afirmación, así lo contempla las Naciones Unidas y así lo contempla la Organización Internacional del Trabajo. Yo saludo el que haya preocupación por otorgarle más derechos a los trabajadores. Y de hecho hay que darles esos derechos hacia arriba sin primar a otros, porque aquí es un poco, mira, yo te voy a tener bonito, pero en cambio tú no tienes opción a esto de acá. Esa no puede ser la filosofía de un gobierno revolucionario, ¿no?, y de una asamblea revolucionaria. Simple y llanamente no tiene una lógica social. Pero además, señor presidente, porque, y en el tema de la carrera administrativa, para la carrera administrativa basta con que uno se presente a concurso. Yo como trabajador me presento, si tengo méritos gano y haciendo. Es decir, no es que estoy prohibido de presentarme. Lo que debe hacer el Ministerio de Relaciones Laborales es ir perfeccionando los mecanismos para que, por ejemplo, un trabajador que entró a lo mejor solamente con título de bachiller en una determinada edad y a largo tiempo ha logrado un título universitario y puede presentarse a un concurso de méritos y oposición para acceder a una posición dentro de su propia institución pública, lo puede hacer. Son mecanismos que hay que mejorar, pero no es por la vía de restringir o eliminar o menoscabar derechos por las cuales vamos a superar este tipo de injusticias, que hay que igualarlas de otra manera. Porque queremos igualar un poco condicionando, es decir, te doy esto de acá, te doy 15 días más de vacaciones, pero no te puedes sindicalizar, no puedes tener contratación colectiva, no puedes tener derecho de huelga. Es decir, esa situación no puede pasar. Con usted concluimos. Gracias, señor presidente, por su gentileza. Ustedes conocen mejor que yo como legisladores que las leyes no se hacen para presente nomás.
y que por lo tanto cuando legislamos, legislamos para presente futuro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los compañeros a quienes nos conocemos, pero que nuestra obligación de defender los derechos es precisamente basado en esa proyección futura de la ley. Porque sería injusto, sería mezquino de nuestra parte el plantear una defensa solamente para los actuales compañeros. Cuando se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, no se hace para buscar libertad, igualdad y fraternidad solo para los habitantes de la Francia de ese momento. Por lo tanto, en materia de legislación social, señor presidente, es muy importante tener en cuenta la proyección en el tiempo de la norma que va a establecer las condiciones de la convivencia social. La propia Organización Internacional del Trabajo, en sus últimas recomendaciones, establece claramente, dice, con su permiso, voy a leer un pequeño párrafo. Las normas contenidas en el Convenio 87 se aplican a todos los trabajadores sin ninguna distinción y por consiguiente amparan a los empleados del Estado. En efecto, se ha considerado que no era equitativo establecer una distinción en materia sindical entre los trabajadores del sector privado y los agentes públicos, ya que unos y otros deben gozar del derecho a organizarse para defender sus intereses. El no reconocer a los trabajadores del sector público el derecho que tienen los trabajadores del sector privado a crear sindicatos tiene como resultado el que sus asociaciones, entre comillas, no gocen de las mismas ventajas y privilegios que los sindicatos propiamente dichos, suponiendo una discriminación con respecto a los trabajadores del sector público y sus organizaciones frente al sector privado y a sus organizaciones. Tal situación plantea la cuestión de la compatibilidad de esta discriminación con el artículo 2 del Convenio 87, a cuyo tenor los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a constituir sin autorización previa las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas con los artículos 3 y 8 del párrafo 2 del convenio. Por lo tanto, a la totalidad de servidores públicos les asiste el derecho para constituir y mantener asociaciones que gocen de los mismos derechos, ventajas y privilegios de los sindicatos propiamente dichos, con la finalidad de precautelar los derechos laborales de los trabajadores y sobre todo una intervención en la negociación colectiva. Caso contrario, se supone una discriminación con respecto a los trabajadores del sector privado que sí mantienen estos derechos. Este es un pronunciamiento, señor presidente, de la Organización Internacional del Trabajo. Y para concluir, agradeciéndole una vez más a usted y a los distinguidos asambleístas, realmente yo creo que este es un tema que tiene que ubicarse en el contexto, primero, del escenario jurídico que el país tiene. Y en ese contexto están los convenios internacionales. Segundo, en que no se legisla para el momento y aunque la transitoria nos protege a los actuales compañeros, es también deber de esta Asamblea legislar manteniendo y protegiendo derechos a futuro para no generar regímenes de discriminación. Y tercero, señor presidente, es fundamental que el Ecuador mantenga en alto la bandera de un Estado que respeta los tratados y convenios internacionales y particularmente los de derechos humanos. No sería positivo para la imagen del país que siendo uno de los países que más ha ratificado los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios internacionales, en este momento se busque legislar en contra de esos convenios que no fueron hechos, insisto, tampoco solamente para los trabajadores que estaban trabajando en el momento que se aprobaron los convenios, sino que están vigentes para los actuales y los futuros, que el Estado ecuatoriano renuncie de esta manera a esa imagen consolidada de un Estado que ratifica y cumple con los tratados internacionales de derechos humanos. Nosotros confiamos plenamente, como dijo Marcelo, señor presidente, que la Asamblea Nacional, en un debate, como le caracteriza, serio, profundo, con alto nivel de conciencia social y de compromiso con los convenios que el propio país contrajo y que además los ratificó en la Constitución de Montecristi, cuando estableció su bloque de constitucionalidad a partir del 417 que declaró la Constitución del Ecuador como Constitución de cláusula abierta, podamos encontrar lo que corresponde, que es una ratificación de los derechos de los trabajadores del sector público presentes y futuros a seguir gozando de estos derechos garantizados en los instrumentos internacionales y que no se dé paso finalmente a una enmienda que creemos se hizo en base a información distorsionada de una prensa que siempre ha buscado en los trabajadores una manera para justificar los males que durante décadas quienes administraron la patria lo hicieron de manera irresponsable y antipatria. Gracias, señor presidente.